Bueno, pues siento que no haya podido entrar todo el mundo. No esperaba que viniera tanta gente, la verdad, pero bueno. Muchas gracias a todos por venir. Y un poco recordad que, bueno, lo que no estéis, la charla está grabada, o sea que bien. Bueno, fundamentalmente lo que haremos en esta hora es intentar... Yo hablo muchas veces sobre enfermedades digestivas, también porque es lo que más me gusta y lo que más veo. Y un poco en esta hora intentar hacer una visión integral de todos los problemas y algunas pinceladas. Es muy difícil a veces transmitir todo en una hora, pero un poco un abordaje integral, sobre todo pensando tanto en las diferencias entre agudo o crónico, severidades y un poco cómo abordamos en términos generales estos problemas, ¿no? Desde a veces lo más sencillo, ¿no? Antes hemos estado hablando de cosas sencillas, más complejas, pues un poco la idea de esta charla es eso, ¿no? Intentar ver de lo más sencillo a lo más complejo. Normalmente cuando hacemos webinars con Betan Clinic, que hace muchos años que los doy, y pues siempre lo que hacemos es planteamos algunas preguntas, ¿no? Planteamos normalmente 10 preguntas, que es lo que siempre me pide Josep. Las preguntas, para intentar responderos, y un poco es lo que voy a intentar hacer, ¿no? La primera pregunta es fácil y difícil a la vez, ¿no? ¿Qué signos clínicos tiene un paciente con problemas gastrointestinales? Pues a veces es una pregunta que puede parecer obvia, ¿no? Obviamente, muchos tienen vómito y diarreas, ¿no? Pero a mí me gustaría también salir de ahí, ¿no? Claro que muchos pacientes tienen vómito y diarreas como uno de los principales signos clínicos, pero a veces tienen otros signos, alteraciones del comportamiento fundamentales en gatos, ¿no? A veces muchos gatos con enteropatías crónicas solo muestran alteraciones del comportamiento de escape, de huida, se esconden. Es muy importante, sobre todo en gatos, hacer mucho énfasis en eso, ¿no? Y lo veremos también un poco más adelante, algunos de los gatos, algunos de los pacientes, sobre todo gatos, el único signo clínico en un problema digestivo es la pérdida de peso o la anorexia. O sea, un gato puede tener una enteropatía crónica muy grave y solo tener pérdida de peso y anorexia sin vómito y diarrea. La respuesta es que sí. Entonces eso es a veces obvio, ¿no? Pero a veces tienen otros signos quizá más sencillos o más difíciles, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, este paciente, ¿no? Este paciente es un paciente que nos costó muchísimo controlar los signos clínicos que presentaba. Si os fijáis, es un constante masticar al aire, era un poco pues como si fuera un leaking, constante saliveo. Básicamente eso es una disfagia, aerofagia, constantemente lamido de los labios. Otros pacientes presentan estos signos. Este era un paciente con una enteropatía crónica, no me adelanto. Paciente con enteropatía crónica, que el único signo que tenía era una disfagia constante. Y a veces hay muchos pacientes con problemas digestivos crónicos, sobre todo, que cuando empiezas a tratarlo consigues controlar los vómitos, pero persisten estas disfagias, estos signos que a veces son algunos signos como de reflujo. Y algunas otras veces tenéis signos un poco más extraños, como por ejemplo el que veis a la derecha, ¿no? Básicamente ese paciente, muchos han dicho lo enviaría a neuro. Pues no, ese paciente es tuyo, ese no es para neuro. Eso se llama fly biting, ¿no? Es cazar moscas, ¿no? Y antes todos iban a neuro, ¿no? Y ahora todos van a medicina. Bueno, van a neuro, pero neuro hace lo que creemos que tienen, ¿no? Básicamente es un síndrome, fly biting, que vemos bastantes, que son pacientes que tienen como visiones, tienen náuseas a veces, visiones, mastican al aire, cazan moscas, y básicamente esos pacientes no se sabe exactamente qué pasa. Las teorías, sobre todo, pues quizá hay una alteración en la microbiota que produce alteración a nivel del sistema nervioso, pero casi todos responden a dieta hidrolizadas. O sea, le da una dieta hidrolizada y desaparecen los signos clínicos. Igual que, por ejemplo, este paciente también, tenía una enteropatía que respondía a respondía a una dieta hidrolizada, y este paciente tenía una enteropatía que respondía a dieta con un prurito muy severo, que ahora también hablaremos de eso. Y antes hemos hablado... Uy, qué fashion, ¿no? Perdón, que no me había fijado. Y antes, Jordi, ¿no? En la otra charla hemos hablado de las enfermedades aerodigestivas, ¿no? Y de su importancia. Y creo que hace 10 años no sabíamos lo que significaban y ahora tienen un papel bastante relevante en nuestros pacientes con problemas digestivos. Básicamente, ¿en qué consiste una enfermedad aerodigestiva? Es fácil de entender. Son pacientes que por cualquier problema
o una falla, lo tenéis ahí, un fallo en la protección de las vías respiratorias, alteración a la hora de tragar, disfagias, afectan al final a mi sistema respiratorio. Suelen ser pacientes, casi siempre, con problemas digestivos que desarrollan signos clínicos respiratorios, ¿no? De hecho, y ahí tenéis un poco señalados cuáles son los que generalmente más vemos y los que tenéis que hacer mucho énfasis, por ejemplo, rinitis, ¿no? Es muy habitual en enteropatías crónicas encontrar a perros que tienen estornudos invertidos, entonces cuando tenemos un paciente con signos digestivos y rinitis, que siempre lo unimos. La clásica es la neumonía o neumonitis por aspiración, ¿no? Que esto es muy habitual en algunos, el clásico es los brachiocefálicos, ¿no? Entonces, generalmente podía encontrar una grandísima variedad de signos respiratorios asociados, incluso uno muy clásico también es la tos crónica, ¿no? Que a veces se cree, pues igual que en personas, que está asociado a los gases que te produce el signo a nivel digestivo. Hay muchísimos, todos los que veis ahí, por eso que no es que quiera entrar en todos, pero que tengáis muy presente que a veces pues hay que tener una visión un poco más integral, ¿no? Y este es uno de los pocos estudios que hay que refleja básicamente lo que vemos en nuestro día a día. Yo creo que bastante, cuando lo leí pensé, pues sí es verdad que yo también lo veo, es que más o menos en uno de cada 4 perros que veían con problemas crónicos digestivos tenían signos respiratorios, ¿no? Sobre todo, a veces han pasado como más desapercibidos, como son la estornudo invertido, rinitis, tos, y resuelves el problema digestivo y se resuelven los problemas, ¿no? Muchas veces se cree que es reflujo. Cuando miramos a veces vías digestivas, también miramos en estos pacientes, por ejemplo, hacemos endoscopia, miramos también las vías aéreas porque a veces se ven los signos de reflujo. Por tanto, esto es importante que lo tengáis presente como visión global a la hora de abordar los problemas digestivos. A veces es raro que sean dos problemas separados, pero puede pasar. Otro de los signos que yo creo que es importante, ¿no? Cuando uno abre un libro y mira vómito versus regurgitación, la tabla esta que te pone cosas que tienen en cada una de las situaciones, al final lo que yo creo que es importante a la hora de enfocar un paciente que tiene vómitos o regurgitaciones es, aquí tenéis algunas cosas que te ayudan a diferenciarlo, lo que más probablemente es la contracción abdominal, todo lo demás no te ayuda, pero sí que creo que no es lo mismo, o para mí creo que, y no lo hablan, pero yo creo que para mí es clave, es decir, yo creo que no se enfoca igual un paciente que tiene vómitos y regurgitaciones que un paciente que tiene solo regurgitaciones. Si yo tengo un paciente con vómitos y regurgitaciones, casi siempre tiene una patología inflamatoria y suele tener una esofagitis, una hernia de hiato, por ejemplo, o alguna alteración ya más mecánica, y la dilatación esofágica es secundaria a una hipomotilidad por el proceso inflamatorio. Muy diferente si yo tengo solo regurgitación. Entonces mi diagnóstico diferencial, mi cabeza piensa más en lo que hemos hablado antes con Jordi, megaesófago, alteraciones como la acalasia del esfínter esofágico distal, que algo que no pensábamos, ¿no? Pero sí es verdad que hoy en día lo que intentamos es vídeos, ¿no? Los vídeos son importantes. En gatos es rarísimo la regurgitación, ¿no? Normalmente los gatos que te dicen que regurgitan es que tosen, o sea, se equivoca, alguien no lo ve bien. Pero es importante que creo que esa diferenciación es clave, si vomita solo o vomita y regurgita, que es lo que yo utilizo fundamentalmente, la contracción abdominal. Hay vómitos, todos tienen contracción abdominal, algunos no, ahí un poco tienen, entonces a veces lo hago, no lo voy a hacer aquí porque está grabado, pero si no estuviera grabado sí lo haría, pero eso es importante. Otra de las cosas que también creo que es importante cuando abordamos un paciente con problemas digestivos es hasta qué punto tienen plurito, no tienen signos a nivel cutáneo, ¿no? Es decir, sabemos que en el perro está más descrito la asociación entre signos digestivos y plurito, fundamentalmente, o lesiones, proceso inflamatorio de la piel, pero más bien, sobre todo es plurito lo que vemos. Y hay pocos estudios, pero este es uno de los pocos en los que intentaron ver, sobre todo en problemas crónicos, si se asociaba más a algunas enteropatías crónicas que a otras, ¿no? Posiblemente sí, aquí tenía un poco enteropatía que responde a dieta, o sea que casi la gran mayoría de pacientes que tienen, perros que tienen problemas digestivos y plurito, pueden estar asociados a una enteropatía que responde a dieta. A veces son separados, también es verdad, es decir, que tienes una paciente que tiene una dermatitis atópica y una enteropatía que responde a dieta. Puede ser, pero es verdad que en muchos de esos pacientes
tienen esta asociación entre la enteropatía crónica y el picor, ¿no? Más raro con otras, algunos no responden y lo tienen. Sí que creo que puede pasar. ¿Qué pasa en el gato? ¿No? En el gato, estos son algunos estudios de prevalencia de los signos clínicos que hay en gatos que tienen enteropatías crónicas y qué signos clínicos tienen, y no sale el prurito. Pero la realidad es que sí que tienen muchos pruritos. Pero son matices. Yo diría que los gatos, como siempre, son muy diferentes. Desde mi punto de vista, y hablando con otros compañeros, la mayoría de gatos que tienen signos digestivos y tienen prurito asociado, tienen sobre todo en la zona facial, en la picor en la zona de la cara, y muchos lo que tienen es posiblemente, no es prurito, es dolor abdominal, y tienen, como veis el gato de la derecha, que se lame compulsivamente el abdomen. Y esto es algo que pasa mucho en gatos que tienen problemas urinarios o digestivos. Se lamen el abdomen y se quedan a veces sin pelo. Entonces esto es bastante importante tenerlo presente, que a veces en los gatos también sucede, ¿no? Y antes ya me he adelantado un poco en esto, ¿no? Es decir, ¿qué signos clínicos tiene un gato con enteropatía crónica, ¿no? Pues los gatos, probablemente el perro es más obvio, tiene siempre vómito, o casi siempre vómito y diarrea, más diarrea que vómito, pero el gato, pues a veces no tiene solo pérdida de peso, anorexia, y esto pasa tanto en enteropatías crónicas como pasa, por ejemplo, en pancreatitis. El signo clínico más frecuente en pancreatitis es anorexia, más que vómitos, más que diarreas, y suficiencia pancreática exocrina en el gato, igual, signo más frecuente, pérdida de peso. Entonces esto es bastante importante en el gato. Y yendo al gato, ¿no? Es decir, obviamente, ¿cuántos no tenemos gatos que vomitan? Seguro que ahora veo vuestras caras y alguno está pensando en ese gato infernal que lleva vomitando tanto tiempo y que no sé qué le pasa, ¿no? Pues al final, ahora veremos el abordaje que hacemos, pero otra de las cosas importantes es saber hasta qué punto es fisiológico vomitar pelo, ¿no? Un tricobezoar. ¿Cada cuánto es normal que un gato vomite una bola de pelo? Pues hay muy pocos estudios, solo hay uno de hace unos años, una revisión, y normalmente aquí hablan de estos porcentajes. Yo creo que son bastante razonables, quizá un poco demasiado, pero, o sea, un poco demasiado poco, pero ellos hablan que vomitar 2 o 3 bolas de pelo al año pues puede ser normal en muchos gatos. Pero, ¿por qué os explico esto? Porque si el gato vomita 2 o 3 bolas de pelo al año, pues ya está, es normal a nivel comportamental o por sus hábitos. Pero si tenéis vómito con pelo, tricobezoares, de forma muy frecuente, más de todos los meses, pues por tanto ahí tenéis que pensar en otras cosas. Sobre todo hay una cosa a nivel de la historia clínica que cuando uno pregunta, ¿tu gato vomita? Sí, vomita, pero para ello a veces el pelo no es vomitar, ha sacado una bola de pelo. Y es importante preguntarle si hay pelo o no hay pelo, cuándo lo hacen. Generalmente, ¿a qué patología se asocia un vómito de bolas de pelo frecuente? Básicamente a 3 cosas: a problemas de piel, porque es un prurito y el gato manifiesta el prurito a veces lamiéndose de forma compulsiva, infestación por pulga, puede ser, o enteropatías crónicas. Y dentro de las enteropatías crónicas, las que responden a dieta son la número 1, como ya hemos visto antes. Por lo tanto, a veces a raíz de eso, pues podéis llegar un poco a unas conclusiones de si ese paciente tiene o no tiene signos digestivos más o menos evidentes, ¿no? Hemos intentado responder a la primera pregunta, más o menos bien, como hemos podido. La segunda, ¿qué aspectos nos ayudan cuando es algo muy práctico, lo más práctico posible? ¿Qué me ayuda a mí a decidir qué hago en cada caso, ¿no? Básicamente, para mí son 4 cosas, ¿no? Es la reseña. Para mí no es lo mismo cómo abordo un paciente más joven que un paciente mayor, aunque luego hay absoluta superposición en muchas enfermedades, pero eso determina mucho cómo yo me aproximo a ese caso clínico. Lo mismo un adulto, un paciente mayor, aunque luego sean patologías, ¿no? Ahora veremos algunas. Si el cuadro es agudo crónico, eso es lo más importante, sin duda. No se enfocan radicalmente diferentes esos pacientes en un lado o en otro. La severidad del cuadro clínico, antes lo hemos mencionado y ahora lo hablaremos, y si existen signos clínicos sistémicos, ¿no? Esto lo decía siempre un gastroenterólogo que era Willard. Mi enfoque, cuando yo miro a un paciente y tiene vómitos, diarrea y tiene fiebre, poliuria, polidipsia, ese paciente, mi enfoque es muchísimo más integral. Cuando solo y el signo principalmente es digestivo, mi enfoque es diferente, como el que veremos ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de patologías digestivas, algunas dan signos sistémicos, pero muchas no. Ejemplos de eso, ¿no?
infecciones gastrointestinales, ¿no? ¿Hasta qué punto es habitual tener una infección gastrointestinal en un perro o en un gato? Pues son bastante frecuentes. Lo que la mayoría de infecciones son pues, por agentes como Campylobacter, Salmonella, Escherichia, Clostridium, pero esto, por ejemplo, es mucho más frecuente en cuadros agudos, es rarísimo en cuadros crónicos, muy, muy raro, y es mucho más frecuente en jóvenes, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto yo pienso en esta etiología en un paciente crónico? Pues casi nunca, al menos que sea un bulldog francés o un boxer, pensando en colitis granulomatosa. Casi siempre tienen esta enfermedad, y sobre todo en quién lo pienso más, jóvenes, pero también en colectivos. Ahí es donde hablábamos de colectivos inmunosuprimidos, pacientes que tienen enfermedades concomitantes, es relevante. La raza, ¿no? La raza tiene mucha importancia en muchas, no en tantas, pero en algunas enfermedades digestivas. Por ejemplo, en enteropatía perdedora de proteína. Si yo tengo un Yorkshire Terrier que tiene hipoalbuminemia y tiene diarreas, pues en mi cabeza viene corriendo que ese paciente es probable que tenga una enteropatía perdedora de proteínas, que es una entidad muy asociada a la raza, ¿no? Entonces, ahí es que la primera fase es edad, raza, y a veces avanzamos muy rápido. Yo creo que las pruebas nos idiotizan. Cada vez que tenemos más métodos, más tecnología, nos olvidamos de la base, que es empezar por la edad y la reseña del paciente, ¿no? ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? Yo odio hacer listas de diagnósticos diferenciales así, pero a veces me toca hacerlas, pero lo que sí que me gusta es un poco remarcar algunos puntos, ¿no? Cuando hablamos de enteropatías crónicas, enteropatías agudas, ¿no? Yo hago diferenciales para agudo y para crónico, por separado, son cosas diferentes, tengo que acostumbrarme a hacerlos. Cuando hago un agudo, tengo que tener la mente más abierta, también en función de, probablemente hay más causas extragastrointestinales que me producen cuadros agudos, a diferencia de lo que ahora veremos, ¿no? ¿Qué enfermedades tengo muy presentes? Pues metabólicas, sobre todo renal y hepático, esto es básico, renales. Recordad que normalmente no tiene signos digestivos en un renal si la creatinina no está por encima de 2,2, 2,4, es decir, por debajo de eso es raro, tanto en agudos como en crónicos. Hepatopatías, colangitis, colangiopatitis, las más frecuentes que vemos, sobre todo en esta área geográfica, tanto en perros como en gatos. Procesos abdominales, en general tienen muchos más signos clínicos, son mucho más severos. La pancreatitis podríamos estar hablando años, yo creo que es una enfermedad demasiado diagnosticada en base a algunos test, pero bueno, no voy a entrar mucho en eso. Enfermedades gastrointestinales, pues muchas, variadas, cuerpo extraño, ahora hablaremos de algunas. Lo que sí que yo haría mucho énfasis es en que, y ahora presentaré un estudio que antes os lo he enseñado en la anterior presentación, muchas de ellas son lo que llamamos de origen idiopático. Recordad que cuando decimos idiopático es que no tengo ni idea por qué pasa. Nos encanta ese término, pero básicamente es no lo sé. Pero cuando hemos estudiado esas, probablemente la mayoría son bacterianas o víricas. Otras causas que también a tener en cuenta, y ahora mencionaremos algunas, es a nivel metabólico, pues el hipoadenocorticismo. Recordad, el hipoadenocorticismo tiene que estar siempre en vuestros diagnósticos diferenciales, sobre todo en cuadros agudos más que en crónicos. Pero el hipoadenocorticismo en pacientes, por ejemplo, crónicos, que esto es diferente, pero en crónicos no da, son pacientes que no tienen alteraciones electrolíticas. Por eso es importante pensar que no todos los Addison tienen alteraciones electrolíticas. Hipertiroidismo súper frecuente en gatos de más de 8 o 9 años. Puede tener un gato de 4 años hipertiroidismo y tener vómitos agudos. Pues la respuesta es no. Normalmente son crónicos, por eso está marcado que en agudos es raro. Indiscreción alimentaria, de los más frecuentes. Y cuando hablamos de indiscreción alimentaria es importante la historia de esa semana, 10 días. A veces la indiscreción alimentaria no es instantánea, tardas unos días en desarrollar los signos digestivos y por supuesto fármacos, ¿no? Esto es una lista sin más, ¿no? Para recordar un poco en global, y es bueno hacerla. Lo que sí que es verdad, lo he hablado en la otra charla, que para mí este estudio ha sido bastante importante. ¿En base a qué hago un buen diagnóstico diferencial? Para mí en el agudo, que es primer punto, que sea agudo, menos de 3 semanas, el punto 1 y más importante es la severidad de los signos clínicos. Es severo, tiene signos de shock, tiene signos de hipovolemia marcada, tiene debilidad marcada, tiene signos de severidad. Pues si uno mira estos dos grupos que hicieron, la mayoría de pacientes con cuadros muy severos tenían muchas causas, de ellas muchas extragastrointestinales. Por tanto, mi abordaje depende radicalmente de esto, ¿no?
En humanos está todo muy protocolarizado, ¿no? Y ellos saben perfectamente en base a los signos clínicos lo que te hacen. Nosotros probablemente no. Lo que sí que yo recomiendo en estos casos es, si el cuadro es severo, puedo estar un poco más relajado porque casi siempre la causa es idiopática. Ahora veremos qué es idiopática, pero casi siempre cuando hablamos de idiopática son, como decíamos, víricas. ¿Qué virus generalmente producen estos cuadros agudos? Coronavirus es uno de los importantes, es parvovirus, raro, pero también lo produce a veces en adultos, y los bacterianos que hemos hablado antes, salmonelas, clostridiums, todos estos te pueden producir cuadros agudos que no los puedes detectar, no hay ninguna prueba, no hagáis coprológico, no perdáis vuestro dinero ni vuestro tiempo, no son detectables, simplemente se diagnostican por descarte. Y esos cuadros víricos, bacterianos, son autolimitantes, ¿no? Antes hemos estado hablando del uso antibiótico, ¿no? Fundamentalmente son terapias de soporte puramente. Los criterios para antibióticos, los de antes que hemos hablado, criterios de SIRS o de sepsis, son los que tenemos que intentar utilizar. Y por eso ya en estos pacientes no usamos metronidazol nunca. Y eso es importante. Si yo creo que en un paciente con signos digestivos agudos necesito antibiótico, no es metronidazol, nunca. Es un antibiótico de mayor cobertura, porque cuando yo tengo un cuadro sistémico asociado a una bacteria, normalmente es una bacteria gram negativa, ¿no? Eso es una bacteria gram negativa y por tanto esa metronidazol actúa rara vez, solo actúa sobre los anaerobios, por tanto no la cubro, tengo que usar antibióticos como un poco con mayor cobertura. Diagnóstico diferencial de crónicos, es lo que hablábamos, es diferente. Antes, agudos, muchas causas, extragastrointestinales, crónicos, muy pocas causas. Y ahora vuelvo aquí, ¿vale? Esto es como lo clasificamos, pero tenéis que quedar un poco con, ahora vuelvo, con este estudio que refleja absolutamente lo que nos pasa en nuestro día a día. Este es un estudio que se hizo en Inglaterra, en lo que cogieron a 136 perros que entraban por la puerta con signos digestivos crónicos. Y lo que intentaron es saber si podían diferenciar en las diferentes etiologías. El 90% de los perros que entran a vuestra clínica con signos digestivos crónicos tienen enteropatías crónicas y un 10% tienen causas extragastrointestinales. Es muy diferente a lo que hacemos en agudos, muy diferente. En agudo, importante es severidad. En crónico, normalmente no es tan importante la severidad. Lo más importante es tener presente que el digestivo es vuestro primer foco, ¿no? Por eso, cuando vuelvo aquí y en crónicos veis unos diagnósticos diferenciales muy grandes, estos son mentiras, es decir, mentira entre comillas. Casi siempre estamos en este cuadrado, es decir, son enteropatías crónicas que responden a dieta, inmunosupresores. Ya no llamamos IBD, como se decía antes, ahora decimos enteropatía que responde a inmunosupresores, enteropatías que no responden, linfoma en gatos, y extragastrointestinales, pues mucho menos frecuente. Quizá las extragastrointestinales son un poquito más frecuentes en el gato con respecto al perro. Gato, eso era un poco de perro y gato, pero sí que en el gato hago esta remarca porque yo creo que el gato, como siempre, es un poco diferente y el gato tiene posiblemente con la misma prevalencia linfoma que inmunosupresor, que enteropatía, lo que llamamos antes IBD. Está tachado IBD porque debemos de dejar de usar ese término, es un término que se usaba, es el consensus al que le interese y esté aburrido un sábado por la tarde, pues que se lea el consensus, pero no lo recomiendo. En el consensus hablan de la nueva terminología que tenemos que usar en estas enfermedades y ya pues intentan descartar ese término de IBD y hablamos de enteropatía que responde a inmunosupresores. El término IBD era básicamente un paciente que respondía a inmunosupresores, no eran todas las enteropatías, ¿no? Y esto es importante tenerlo bien presente. ¿Qué abordaje hacemos en pacientes con cuadros agudos? Pues cuando uno piensa en los agudos, para mí, como hemos dicho antes, en el agudo, importante la severidad del cuadro. Por tanto, es muy importante la primera parte, cómo de severo veo cómo de mal veo ese paciente, historia clínica que me dará la severidad de cuántos signos clínicos tiene y mi examen físico, la gravedad de la situación, ¿no? Y ahí veis un poco, muy importante, una buena exploración de la cavidad oral, sobre todo en gatos, aunque esto también pasa en perros, iba a poner uno que vimos la semana pasada, con un cuerpo extraño también en la lengua, que son cuerpos extraños que se enganchan ahí y llegan hasta a veces hasta casi el colon.
¿Cómo puedo aproximar a un paciente que, por ejemplo, tenga signos clínicos de leve a moderado? Pues, ¿es razonable solo hacer quizá nada o una prueba de imagen? Pues sí, es razonable. ¿Qué prueba de imagen es más indicada en un paciente con una enteropatía? A veces preguntamos, ¿una eco, unas placas? ¿Qué hacemos, no? Hay algunos estudios, esto es un estudio como que intenta responder qué es mejor, una radiografía, una ecografía. Probablemente no hay una mejor que otra. Probablemente si hay gas, radiografía, mejor que eco. Pero en este estudio no vieron que haya una mejor, una prueba mejor que otra. Yo generalmente recomiendo más ecografías, pero es verdad que sorprendentemente yo esperaba que este estudio dijera ecografía es muchísimo mejor, pero no es muchísimo mejor. Si tienen mucha experiencia mirando radiografías en cuadros agudos, a veces es suficiente, por lo cual es razonable. Lo que sí, y esto es a todos que pensemos, una radiografía de un lateral no vale, no es una radiografía abdominal, tiene que hacer una radiografía mínimo de 2 o 3 planos para poder tener una buena percepción. Pero a mí había una pregunta que hace tiempo que me hago, es hasta qué punto los que tenemos TACs, me sirve, ¿no? A veces un TAC, ¿no? Típico fin de semana o típico paciente que sospecho de una obstrucción, ¿hasta qué punto me sirve un TC para diagnosticar, por ejemplo, una obstrucción intestinal o otras patologías, pero sobre todo obstrucciones, ¿no? Pues hay algunos estudios que lo han respondido, ¿no? Obviamente la ecografía, pues si tienes un buen ecografista, tiene una sensibilidad y una especificidad, una sensibilidad muy buena y una especificidad pues no tan buena. Recordad la diferencia entre sensibilidad y especificidad. Una prueba muy sensible es una prueba que me ayuda a descartar. Una prueba muy específica es una prueba que me ayuda a confirmar. Es decir, si una prueba es muy sensible, da negativo, pues no tiene esa obstrucción. Pero si es positiva, por ejemplo, si una prueba es muy específica y es positiva, pues me creo que esa patología existe. ¿Qué es lo que le pasa a la ecografía? Pues eso, que a veces cree que hay cuerpos extraños y no lo tiene claro. Ah, creo que está obstruido, pero no lo está. Luego abres y no hay nada, ¿no? Entonces, fundamentalmente, el TAC es una buena herramienta para confirmar estas situaciones. Normalmente en este estudio hablaban de una sensibilidad específica mucho más alta, ¿no? Por lo cual, yo creo que en la mayoría de situaciones no es necesario, por supuesto que no, pero ante las dudas, y los que tengáis acceso rápido a él, no hace falta derivarlo para esto, pero pues creo que a veces, nosotros por ejemplo usamos bastante en situaciones de fin de semana, en que no tenemos al 100% claro antes de plantearme una laparotomía. Por ejemplo, este estudio habla de tricobezoares, ¿no? Que a veces son difíciles de ver, sobre todo en un gato, ¿no? Hablábamos antes de, en el gato muchas veces no veo lo que está pasando en base a una ecografía. Este estudio habla del uso del TAC para diagnosticar procesos obstructivos y la verdad es que los números son bastante razonables, es decir, que a veces lo tengo que hacer siempre, no, pero me lo puedo plantear. Al final, ¿cómo me planteo el abordaje en un agudo? Pues yo creo que es bastante obvio, pero y esto puedes cambiarlo si quieres el orden, depende de la situación clínica, porque a mí estos diagramas a veces, luego hay pacientes y a veces es diferente, pero sí que empezamos por una prueba de imagen y luego generalmente hacemos unas analíticas sanguíneas y de heces. A nivel de los parásitos intestinales hay una puntualización que yo creo que es importante. La mayoría de parásitos intestinales producen cuadros agudos, no crónicos. Casi siempre el cuadro es agudo. Por ejemplo, giardia, casi siempre cuando tiene signos clínicos no son crónicos, son agudos. Por lo tanto, aquí sí que es importante la evaluación de la heces buscando parásitos. Pero en un crónico la relevancia baja muchísimo, ¿no? Aquí veis que casi hemos puesto al mismo nivel punciones de lo que te encuentres, ¿no? Y dices, hostia, ¿esto qué quiere decir? ¿Que si veo una linfadenopatía la tengo que puncionar o hay un hígado? Pues yo creo que muchas veces sí, sobre todo si es un gato, ¿no? Entonces, obviamente a veces te puede esperar en un cuadro agudo, pero si hay una severidad marcada de los signos clínicos, nosotros no estamos con hostias. Vamos rápido a hacer punciones, ¿no? Y eso es importante porque a veces uno espera a veces demasiado. Si hay masa, lesiones, hígados, por ejemplo, un hígado heterogéneo en un gato, casi siempre hay algo, es raro que sea un hígado y sea reactivo, ¿no? Recordad, hepatitis reactiva en el perro, pasa una mosca y te produce una hepatitis reactiva. En un gato es muy raro, cambios en una ecografía en un hígado de un gato, pues yo le doy un poco más de importancia, ¿no? Pruebas específicas, pues depende de la situación, sobre todo la que no se os puede pasar, todos los que tengáis pacientes sobre todo severos, son la estimulación con ACTH descartando Addison, ¿no? Y aquí a partir de aquí te mueves.
una referencia de algo un poco más poco frecuente, pero que también pasa. Siempre estamos con hacer una estimulación para Addison en perros, pero ¿existe el Addison en el gato? Pues la respuesta es que sí, y llevamos como 2 años con bastantes publicaciones porque era una enfermedad que nadie buscaba, ¿no? Entonces, cuando no buscas, no encuentras, ¿no? No diagnosticas ninguna enfermedad que no las tiene en tu lista diferencial, y menos en Addison. Y recientemente pues, ha habido más descripciones de que el Addison pues, existe también en gatos, con una presentación aguda o crónica, muy similar a lo que pasa en el perro, y curiosamente la mayoría tienen hipercalemia e hiponatremia. ¿Cuántos gatos con hipercalemia y vómito habéis visto en vuestra vida con azotemia? Muchísimos. Y probablemente muchos de esos no tenían una enfermedad renal, que siempre la asumimos, sino que tenían algunos de ellos Addison. ¿Quiere decir que ahora en cada gato miréis? No. Probablemente los gatos jóvenes, con una media o adulto joven, pues sí que quizá es interesante que lo penséis y lo evaluéis, que miréis el tamaño de las adrenales, que muchos tienen adrenales ligeramente más pequeñas. Y los estudios, una asociación que es interesantísima, que no se ha podido demostrar el porqué, algunos de esos gatos tienen linfoma y Addison, tienen insuficiencia pancreática y Addison, tienen hipocobalaminemia y Addison. La hipocobalaminemia es más fácil de asociar, pero todo lo demás es raro. Se diagnostica como en el perro, con una estimulación con ACTH. O sea que creo que es un diferencial interesante. ¿Cuáles son para mí parte de las reflexiones de los tratamientos, ¿no? de los agudos? Os he dicho antes la mayoría, pero bueno, yo creo que causa primaria sí la hay, eso solo pasa casi siempre en graves, en agudos casi nunca. Terapia soporte es mucho más importante que cualquier otra cosa. Dieta muy digestible y los probióticos posiblemente una recuperación más temprana, es vuestro pilar. Es clave esa combinación, no usar antibióticos, estoy calentando la cabeza con eso, y no usar protectores gastrointestinales en caso, a menos que haya una evidencia de sangrado y no de forma preventiva. Es decir, los probióticos, aunque creo que ahora lo menciono un poco más, los protectores gastrointestinales no sirven para prevenir nada, cero. O sea, tomar un protector no va a hacer que no sangre, eso está claro en casi todas las enfermedades, solo tiene una utilidad cuando ya existe, creo que ahora luego lo menciono un poco más. Las dietas, pues este estudio me gustó, porque básicamente, aunque es un estudio que tiene sus limitaciones, es un estudio en el que hacían una encuesta a veterinarios de First Opinion, por 3.189 casos, y le preguntaban qué daban a estos perros, perros con problemas agudos, con diarrea aguda, ¿no? Y ellos preguntaron a estos veterinarios y ellos respondieron, pues el 70% daba una dieta, el 60% daban probióticos, 50% antibióticos, 37% protectores gastrointestinales. Y creo que eran demasiado prudentes, porque si preguntamos en otros sitios, yo creo que es más. A mí lo que me preocupa, ¿no?, es que fijaros el porcentaje tan alto de antibióticos y protectores. Cuando uno va a la raíz de todo lo que hemos hablado, cuando hemos hecho los diagnósticos diferenciales, ¿cuántos necesitarán antibióticos? Casi cero, os diría, o casi, depende, esto no era ni uno grave, por tanto os diría cero. Y protectores, también casi cero. Es decir, que creo que esto es importante. En este estudio solo se asociaron beneficios a la dieta y a los probióticos, que hay un poco de discusión, ¿no? Y antes os hemos enseñado algunos resultados preliminares, y estos también son parte de ese estudio que ha hecho Affinity, con una dieta en el que combina pues, una dieta muy digestible que también tiene prebióticos y probióticos. Y un poco yo creo que refleja lo que vemos en nuestro día a día, es que aquí veis los grupos, grupo A y grupo B. Básicamente el grupo B es una dieta con muy digestible, prebiótico y probióticos, y veis que la diferencia de resolución pues, de 6 días pasó a 3, es decir que cuando hablamos de dieta y probióticos, ¿qué consigues? Las expectativas claras son reducir un poco el tiempo de recuperación. Todos se recuperan, de hecho el estudio habla de un 98%, pero te recuperarás quizá un poco antes. No voy a calentar mucho la cabeza con los antibióticos porque soy un pesado, pero este es el consenso al que le interese leerlo. Y vale, hemos dicho, no usemos antibióticos en las situaciones, pero a veces hay algunas preguntas que me hacen, ¿no? ¿Y si hay sangre? ¿Y si hay melena? ¿Y si hay hematoquecia? ¿Debo usar antibióticos o no debo usar? La respuesta es no. No porque haya sangre debo usar antibióticos, no están más predispuestos a tener, por ejemplo, una enfermedad sistémica. Lo que es únicamente la severidad, ¿no? ¿Qué antibiótico ellos recomiendan? Pues, por ejemplo, hablan de ampicilina o trimetoprim sulfa. No recomiendo trimetoprim sulfa en general.
Y lo que sí que me importa es cuánto tiempo, porque eso es otra de las preguntas habituales, plan de ¿cuánto tiempo? Pues entre 3 y 7 días es generalmente más que de sobra. Sí que es verdad que cuando uno profundiza en el estudio también evaluaron el uso de probióticos y vieron que para ellos no podían decir ni si la recomendaban ni si no la recomendaban. Y es verdad que la evidencia científica de los probióticos no es la mejor, los diferentes estudios que hay no son muy buenos, ahora os enseñaré algunos más que hay, ¿no? Los bióticos que llamamos, ¿no? Es decir, hay una explosión de probióticos, prebióticos, simbióticos, posbióticos, etcétera. La idea teórica de su funcionamiento es buena, es decir, estimulan el sistema inmune, o sea, todas las teorías, aquí tenéis un poco, tienen un papel importante para la resolución de la disbiosis. Pero la realidad, ¿cuál es? Pues que ya lo hemos dicho, solo en problemas probablemente agudos, en crónicos no es necesario probablemente o no tienen un papel. Hay algunos que sí, pero todos los probióticos no son iguales. Esto es una conclusión muy importante. Cuando hablamos de probióticos no son todos iguales. Hay de una cepa, de 2 cepas, de 10 cepas. Por tanto, yo, por ejemplo, cuando uno evalúa toda la evidencia científica, en agudo, en gatos, evidencia cero, prácticamente cero. En gatos, en gatos cero. En perros, sobre todo Fortiflora, probablemente es el que tiene un poquito más de evidencia con respecto a otros. Pero ayer hablaron de un concepto que yo también lo hablo muchas veces, que es la polifarmacia. Entonces, al final uno tiene que priorizar lo que da, ¿no? Y en un gato, por ejemplo, o en un perro dar a veces Fortiflora es complicado por el manejo. Entonces, ¿es imprescindible dar probióticos en todos los pacientes con cuadro agudo? La respuesta es no. Es imprescindible dar una dieta digestible y esperar, o a veces nada y esperar, también es razonable. Pero creo que cuando hay muchos fármacos también todo se dificulta más. Consensus de protectores. Hace unos años, en 2018, salió el consensus y, digamos, nos hizo cambiar radicalmente nuestro enfoque de los protectores gastrointestinales. El objetivo, cuando uno tiene un sangrado digestivo, sabemos que la única herramienta viable que tenemos para que el sangrado o esa úlcera, esa lesión en estómago y duodeno mejore, es cambiar el pH. Es decir, ese es el objetivo. Cambiamos pH y la mucosa se recupera más rápido, ¿no? Ese es el objetivo. Pero eso solo tiene un sentido si la úlcera está. Entonces, lo primero es, si no hay úlcera y no hay lesión, no debo darlo porque no cambia nada, no cambia que no se vaya a formar. Y lo segundo es, si yo quiero usar uno, ¿cuál debo usar? Pues el que más aumente el pH, ¿no? ¿Y cuál es el que más aumenta el pH? El omeprazol. ¿Cada cuánto? Cada 12 horas. Muy diferente con respecto a todos los demás. Entonces, si tengo que usar, lo normal es no usarlo si no sangro, y si lo uso, que usaré pues el que es más efectivo, como un poco pasa en humano. El enfoque en cómo abordo un problema crónico, pues esto es diferente, ¿no? El problema crónico es más A, B, C, D. Problemas crónicos, la severidad es importante, pero menos, me importa más la cronicidad como tal. Entonces somos un poco más sistemáticos. Y de hecho, habéis visto antes que un pilar importante en un agudo es las pruebas de imagen, en la ecografía, en un crónico muchas veces normal. Entonces el pilar fundamental es quitarme de en medio rápido las causas extragastrointestinales, rápido de en medio. Muchas veces no hacemos coprológico y desparasitamos directamente con fenbendazol durante 3 días consecutivos, y las pruebas que son un poquito más específicas, que son únicamente para crónicos, no las hacemos en agudos. Cobalamina. ¿Se puede mirar la cobalamina en un paciente con un problema agudo? Sí, pero te va a salir mal la cosa, porque casi siempre está baja también, porque en algunos problemas agudos baja. La cobalamina es un indicador de cronicidad, de problema de absorción intestinal, intestino delgado distal, insuficiencia pancreática exocrina, mirando la TLI, muy importante en perro y en gato, no únicamente el que tenga diarrea, a veces solo pérdida de peso, tanto en el perro como en el gato. T4 fundamental en gatos, ¿no? Y una cosa que hay que tener muy presente, ¿no? Puedes tener un problema puramente digestivo y tener una leishmaniosis en un perro, 100%, o sea que puedo tener sin hallazgo, a veces ni siquiera analítico, por lo tanto, aquí está más, también está en mi aproximación, ¿no? Los he separado porque creo que merecen una especial mención. ¿Cómo de frecuente es un Addison en una enteropatía crónica? Pues es aproximadamente el 0,1 y el 1%, ¿vale? Es decir, ¿tengo que hacer en todos los pacientes crónicos una estimulación? La respuesta es no. ¿Cómo de frecuente es que yo tenga una alteración hepática que no la haya visto analíticamente ni ecográficamente y que requiera de los ácidos biliares? Pues
la prevalencia es bajísima, muy pocas veces, ¿no? Entonces necesito los ácidos biliares en ese escenario. Y luego hay otra cosa, los ácidos biliares se alteran únicamente por problemas digestivos, o sea que yo puedo tener unos ácidos biliares, esto me envían un montón de casos que tienen biliares de 40 y 80, ¿no? Y el animal no tiene un problema hepático, tiene un problema digestivo que está produciendo una hepatitis reactiva que también te sube y te altera la funcionabilidad. Los biliares son una prueba de funcionabilidad. ¿Qué hacemos aquí? Pues el pilar cambia bastante. Sí es importante la terapia de soporte, mucho más en el gato que en el perro, hipocalemia, dolor, etcétera, pero la primera y piedra angular es la dieta, dietas hidrolizadas o de proteína novel. Terapias específicas son raras porque son solo para causas extragastrointestinales, ¿no? Y aquí, si no va bien, antes lo hablábamos en la charla, no me tiene que dar miedo, por ejemplo, en un gato ir rápido a la porotomía exploratoria. Sí creo que es una manera de resolver más directamente. Pero, ¿y si no tengo dinero o no quiere o el paciente está delicado? ¿Es razonable hacer una prueba terapéutica con glucocorticoide en un perro o en un gato? Pues claro que lo es. Es razonable de forma acotada y controlada. Yo a veces a algunos pacientes que no quieren o no pueden afrontar eso, pues le doy un periodo acotado a unas dosis y controlo y evalúo los signos clínicos. En el gato a veces es más difícil, pero evaluar la respuesta cuando son signos muy inespecíficos, pero también es importante. Reflexiones sobre el tratamientos, ¿no? Pues básicamente excluir rápido las causas extragastrointestinales. Yo siempre les digo a los tutores, quitémonos primero lo que es menos probable, pero que es muy importante. Entonces quitamos rápido eso de encima y nos centramos, como hemos visto antes, en las dietas, y ahora hablaremos un poco cuáles, ¿no? ¿Probióticos usamos en crónicos? La respuesta es no, en gran mayoría de situaciones no te ayudan, es raro. Antibióticos tampoco. Inmunosupresores es el paso siguiente a la dieta, es decir, es mi segundo paso, más o menos las biopsias y algunas terapias adicionales como los trasplantes. ¿Cuál es el cambio de paradigma, sobre todo, que tenéis que tener presente en las enteropatías crónicas, que para mí ha sido bastante importante, ¿no?, de los últimos años? Esta es la pirámide de antes, enteropatías que respondían a dieta, en frecuencia también, ¿no? La mayoría tenía enteropatía que respondían a dieta, antes pensábamos que como un 15%, 15-20% tenía enteropatía que respondían a antibióticos, que respondían a metronidazol o tilosina, y hemos dado metronidazol y tilosina un montón de años. Luego había un grupo pequeño o más pequeño, también unos 10-15%, que eran enteropatías que respondían a inmunosupresores, y luego los que te rompen la cabeza y que ahora estáis pensando mucho de ellos, esas enteropatías que no responden. ¿Cuál ha sido un poco el paradigma o el cambio con...? Este es uno de los estudios que ya habla de este grupo. Primero es que la línea no está tan clara entre unas y otras. No penséis, este tiene una enteropatía que responde a dieta. A veces la línea está... porque hay algunos que responden parcialmente a una o a otra, o cambian, que ahora veremos, de grupo. Y luego han formado este grupo, que no hay quien lo mencione, el MRMR, que es básicamente una... lo voy a leer, porque en enteropatía sensible a la modulación relacionada con la microbiota. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente hay muchos de estos pacientes que si modulo la microbiota de alguna manera, ¿no?, porque la microbiota tiene un papel muy importante, modulándola con trasplantes, modulándola con algunas veces con modificaciones en la dieta, al cambiar esa microbiota, el paciente mejora, ¿no? Y si os fijáis, ya no está enteropatía que responde a antibióticos, porque cuando han hecho los estudios nuevos, y de hecho también lo hemos visto nosotros, cuando ya no usan los antibióticos resuelves igual o más casos que antes, ¿no? Porque algunos pacientes responden a antibióticos, la respuesta es sí, pero es verdad que la mayoría recaen y necesitan antibióticos de por vida, y cuando miramos la disbiosis están peor que antes, por lo tanto creemos que no. ¿Cómo al final, qué estrategia usamos en los crónicos? Yo no soy nutricionista, pero básicamente lo que hacemos es que estrategias o proteínas hidrolizadas o proteínas noveles, en perro, en gato no hay tanta evidencia, no hay una mejor que otra, yo empiezo siempre con hidrolizada o casi siempre, también en gatos tiene muchas menos posibilidades de elegir, ¿no? Y la proteína novel, pues cuando hablamos de proteína novel, es los que había estado antes de la charla, es una proteína que nunca haya tomado ese paciente, cada uno será diferente. Sí que es verdad que ahí tenemos como, en teoría, los elementos, los alimentos que uno tiene que evitar, ¿no? En el perro hay que evitar proteínas de ternera, pollo y derivados lácteos, y en el gato, pescado, ternera y pollo. Esto es lo que en teoría evitan la mayoría de dietas, lo que se llaman de eliminación o proteínas novel. Esto de entrada, ¿no? Y lo que sabemos es que a lo que mayoritariamente son
alérgicos, entre comillas, o responden, son proteínas. Carbohidratos y otros componentes pues son probablemente menos importantes. Sí que es importante una consideración especial, yo creo que la digestibilidad de la dieta es muy importante, el contenido en fibra. ¿Y qué fibra? Probablemente el psyllium es una mejor fibra, y el contenido de la grasa, ¿no? Ahora estamos trabajando mucho en dietas en que usamos mucho dietas que sean con un contenido de grasa de moderado a bajo, ¿no? Y esto es importante, probablemente no en todos, pero en algunos sí que tiene un papel importante. Reflexiones sobre esto, antes lo hemos hablado, pero alguna reflexión importante. No vale en estas enteropatías crónicas usar solo una dieta, esto lo digo 900 veces al día. Hay que usar más de una, hay que tener más de una. Y no vale solo una marca, tenéis que tener o un tipo. No, es que a mí me gusta esta hidrolizada, me parece bien, pero pensad que a veces, aunque por mucho que te guste, cada paciente es una terapia muy individualizada. Es un diagnóstico por descarte de otras y por respuesta, entonces puedes tener necesidad de cambiar. Y este estudio me encantó porque yo decía, ¿esto qué pasa? ¿Por qué será? Y en ese estudio vieron que el 40%, ya para fastidiaros más y que os vayáis a comer sin ganas, vieron que el 40% de los pacientes que diagnosticabais con una respuesta a inmunosupresores o a glucocorticoides, o a dieta, durante el curso de la enfermedad cambian a otra respuesta, ¿no? Eso es una de las teorías por lo cual creemos que todas las enteropatías crónicas básicamente es una entidad, es un cajón desastre que metemos. Pero vieron que, por ejemplo, un cambio muy frecuente era un paciente que le había dado dieta, no respondía, le había dado biopsiado, inflamatorio, le daba glucocorticoides, estaba mejor y recaía, cambiaba la dieta luego otra vez y mejoraban. Y esto es súper habitual, es decir, el paciente que está estable durante un tiempo y de repente, ¡plup!, se desestabiliza. Ellos vieron que hasta el 40% pasa, y nosotros, yo cuando leí dije, pues claro, llevo así tanto tiempo que pensé que era lo que yo también veo, ¿no? Por eso, un paciente que yo voy tratando con dieta, inmunosupresores, probióticos, cuando recaen, ¿qué hacemos lo primero? Antes de nada, antes un segundo inmunosupresor o subíamos la dosis de inmunosupresión. Ahora, cambio de dieta. Aunque diga, no, es que lleva 3 años que cambio de dieta. Y muchos consigue reducir bastante la terapia. Antes he hecho esta reflexión también, que para mí es importante, que estamos muchos de nosotros que trabajamos, de la importancia que todos tenemos que dar a la dieta en nuestro día a día. Yo creo que vería muchísimos menos casos que si muchos de los veterinarios que nos envían casos le prestaran más atención a la dieta. Y no es que a mí me encanta que me envíes, que me encantan estos casos, o sea, seguid enviando algunos. Pero es verdad que creo que es como vuestra primera aproximación, más que ninguna otra prueba, y por eso creo que es importante darle la importancia y que el tutor entienda la importancia. Nuestra conversación, hay 2 conversaciones en mi hospital, en problemas en medicina interna, que nos pegamos 1 hora. Una es diabetes, estamos 1 hora explicándole cómo es la diabetes, las funciones, 3 horas ahí con ellos, y otra las enteropatías crónicas. Tienen que salir de la clínica entendiendo súper bien lo que vamos a hacer las próximas semanas, lo que significa no dar una dieta exclusiva, sin dar premios, sin dar nada, lo que significa la causa más probable, y lo llevamos a enfermedades de humanas, la llevamos a, que aunque no es lo mismo, lo llevamos a, si usted fuera intolerante al gluten y le diéramos una pizza, ¿qué pasaría? Pues intentamos hacerle símiles, y es importante que esto quede súper claro. Probióticos en crónicas. Pues en crónicas no hay, la evidencia es muy baja, pero he señalado los 2 únicos estudios que hay con un poco más de evidencia, y ahora os lo enseñaré. Yo en general en crónicos utilizamos algunos probióticos que tienen muchas más cepas, ¿no? Mucha más cantidad de diferentes pues bacterias, ¿no? Hay estas 3 fórmulas, que como son las fórmulas que más recomiendan, las recomiendan sobre todo expertos, mucho más que gente como gastroenterólogos, pues muy reconocidos, ¿no? La realidad es que yo uso mucho la de Simón, que básicamente es una de humana, que básicamente es ese de la derecha, es el Vivomix. Estos son los 2 únicos estudios que hay fiables en veterinaria, en perros, usando 2 probióticos donde vieron cambios, a veces hasta histológicos, significativos, y consiguieron a esos pacientes con enteropatías crónicas bajar un poco las medicaciones. Es decir, eran pacientes que trataban de forma convencional y daban probióticos, o ultralevura, que es una Saccharomyces, o el Vivomix, que es este cóctel del de Simón. Daban estos 2 y conseguían bajar.
Yo sí tengo que usar uno, que no lo uso mucho porque yo me hinchaba a usar ese, pero no os podéis imaginar cuánto, y no tengo la sensación que me haga tanta diferencia, pero si lo tengo que usar, en algunos matices, con estos casos que no acaban de estar al 100%, utilizamos Vivomix de farmacia. Pero la cosa no es tan bonita, no siempre responden, ¿no? Y cuando no responden, pues lo que hablábamos, hay diferentes opciones y no hay una buena y una mala. Podemos tomar biopsias, podemos hacer un trial con glucocorticoides, dar antibióticos, hacer un trasplante. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Tomar biopsias. ¿Qué pasa cuando tomo una biopsia de un digestivo? Pues que casi siempre me dice enteritis linfomatoria de moderada, difusa, con fibrosis, tal, partida compatible con IBD. Vale, pues ya empieza mal. Si dice compatible con IBD, cambia de patólogo. Porque todas las enteropatías de este grupo no se pueden diferenciar mediante biopsia, son todas inflamatorias, ¿no? ¿Para qué me sirve realmente una biopsia? O cuando yo seguro o intento seguro hacer una biopsia, cuando en mi diferencial está bien arriba, hola moto, ¿no? Ya lleva unas cuantas, ya lleva unas cuantas estos días. Sobre todo cuando hacemos estas biopsias, cuando en mi diagnóstico diferencial está cáncer bien arriba, es decir, en un perro joven de 1 año es probable que tenga un cáncer, pues muy bajo, ¿no? El que veíamos antes, Kai, que tenía 2 años y medio y lleva con diarrea desde los 3 meses, pues menos probable. En general, no podemos diferenciar en la biopsia, esto cuando dicen, no, es que es eosinofílico, es responsivo a dieta, mentira, simplemente es un hallazgo muy inespecífico y nos ayuda a diferenciar. ¿Puedo plantearme un trial en estos pacientes? Pues sí, pero sobre todo los trials como consejo es que sean acotados en el tiempo o sea, decir, no le deis y que no vuelva en 3 meses porque volverá tomándolo todavía. Y si no responden, entonces hay que dar un pasito hacia atrás. Antibióticos, ya ni los voy a mencionar porque no lo usamos, y trasplantes, ¿no? ¿Qué hacemos en los que no responden a día de hoy? Pues básicamente los que no responden, pero ojo, a veces preguntáis, ¿podemos hacer un trasplante fecal sin haber hecho todo lo demás? La respuesta es no, intentamos, porque la mayoría se resuelven de la otra manera. Esto es solo para los pacientes en los que no responden a dieta y están en esta fase que creemos que modulando la microbiota pues podría ser una opción, ¿no? Aquí tenéis el consensus al que le interese las guías de cómo se hace, y hay algún estudio como ese en el que vieron que los trasplantes en pacientes refractarios que no podían controlar solo con dieta o con glucocorticoides, cuando añadían trasplantes, como ahora veréis, conseguían bajar las medicaciones y controlar mejor los signos clínicos. ¿Cómo hacemos? Pues lo primero que tienes que tener es un buen donante. Nosotros tenemos un banco de heces, que básicamente es que tenemos varios pacientes. Lo más difícil de todo es tener un buen donante, aunque parece una tontería, porque básicamente lo que necesitas es un paciente sano, que no reciba antibióticos, que sea adulto, que esté desparasitado, que esté muy sano, y con ese paciente pues coges una muestra de heces, lo puedes hacer al fresco o lo que tenemos nosotros, las tenemos congeladas, se pueden conservar con glicerol, las conservamos y cuando necesitas ese trasplante la descongelas el día antes y lo pones, ¿no? Ahí tenéis un poco como una muestra preparada para ponerla. Las diluimos con suero dependiendo de la textura. Cuando leáis el artículo habla de las texturas helado, la textura, bueno, es asqueroso, pero básicamente buscamos la textura, generalmente una textura, si lo hacéis tiene que ser textura un poco, no sea muy líquido, porque si no cuando entra, así sale, o sea, textura más bien helado del McDonald's, ¿vale? Los residentes eso lo entienden perfectamente. Lo filtramos, yo tengo un kit, ya el kit que fui a la cocina de mi abuela y me llevé todo lo que pude y lo preparamos, lo filtramos, lo pasamos por una... Ahí tenéis todo el proceso, ¿vale? Eso lo hacemos allí y lo almacenamos o lo ponemos directamente. ¿Y cuánto lo hacemos? Pues despierto, saco una sonda vía rectal, porque hay diferentes maneras, se sabe que todas son muy parecidas, vía rectal, pues lo ponemos, la cantidad, normalmente esta cantidad depende, pues, por ejemplo, será un perro de 30 kilos, esto es todo lo que le puse, ¿vale? Lo ponemos vía rectal, administración lenta, y alguien se tiene que quedar tapando para que eso no salga durante 15-20 minutos, ¿vale? Y repetimos en los crónicos 3 cada 10-20 días. Antes, nosotros empezamos a hacer trasplante fecal en 2016, hacíamos uno, no respondías, ahora vieron en el estudio que hay que hacer más, porque si no, no consigues modular la microbiota a veces y algunos se vuelven dependientes, que hay que hacerles muchos. Pero es como hacemos en estos casos refractarios.
Y creo que hasta aquí. No sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, estaré encantado de responderos, ¿vale? Muchas gracias. Esto es nuestro arte. ¿Alguna pregunta? Eso es que me he explicado fatal, porque si no hay preguntas, mal. O muy bien, pero generalmente... Mira, hay una. Vale, has dicho que el omeprazol es el protector gástrico que mejor funciona. ¿A qué dosis? 1 miligramo kilo cada 12 horas, tanto en perros como en gatos. Y se puede abrir, no hay problema. O sea, que hay estudios que han visto, sabes que a veces dudamos, tengo que darle la cápsula, pues por ejemplo, que la puedes abrir y también son eficaces. Vale. Y una de las cosas que también es importante es que es más eficaz o actúa un poco más rápido si lo da oral que no inyectable, ¿no? Tenemos mucha tendencia a darlo hospitalizado inyectable, si puedes darlo oral, más rápido. Tenía entendido que como máximo podías poner 20 miligramos por perro. No, puedes darle más. Vale. Sí, igual que hay de humanos que hay de 40, puedes darle más sin problema. Sí, no hay problema. Vale, genial. Lo que sí es verdad que, ¿por qué somos tan pesados con el uso de, en general, de los protectores? Porque omeprazol y otros también producen, en cierto modo, disbiosis y producen inflamación en el tracto intestinal, sobre todo en la parte más distal. Entonces, evitamos su uso porque también producen diarreas y también producen cuadros digestivos y en cierto modo, disbiosis. Por eso somos como un poco más evitarlo. ¿Qué opinión tienes o qué experiencia tienes con estas nuevas formulaciones de prebióticos, probióticos, posbióticos, en agudo, obviamente? A ver, yo creo que el sentido teórico es bueno. La problemática que tienen la mayoría de formulaciones es que el sentido y el diseño es bueno. La problemática que tenemos es que ni la dosis, no sabemos exactamente cuál es la dosis adecuada, y la viabilidad de pasar por todo el tracto digestivo, por el estómago, hasta llegar a la zona donde lo quieres dejar y que crezcan, es otra cosa. O sea, que a nivel teórico probablemente tienen sentido, todos ellos. Pero a nivel práctico, la realidad es que en algunos no hay estudios, y no solo eso, sino es que tampoco sabemos de ese fármaco o de esos productos la dosis adecuada para llegar a ser eficaz. ¿Y los perritos que no se comen la dieta ni se comen las latas? Porque últimamente están muy revoltosos. Yo pongo probióticos así en jeringuilla o tal cual, sí, probablemente serán autolimitantes. Claro, a priori, si no se come la dieta, lo que normalmente hacemos lo enviamos al nutricionista. Esta es la verdad. Al dueño, quieres decir, al perro, ¿no? A los dos. Si el perro no se come la dieta, por ejemplo, a veces nos pasa, ¿no?, que tú das una hidrolizada y la dieta no le gusta, ¿no? ¿Tú hablas ¿a quién hablamos? ¿Del tutor o del perro? No, a ver, el problema es el tutor. Vale. Yo no tengo ninguna duda que cuando el perro no come una dieta, unas latas, es porque el perro está comiendo de todo y el tutor le sigue dando de todo. Ya, o sea, que aquí hay como varias cosas. La primera es que te puede pasar, bueno, sí, dime. En una aguda, tú quieres dar una dieta digestible, elige la que quieras. O una lata y te dicen, no me la llevo porque es que no se la va a comer. Bueno, ahí a veces hacemos dietas caseras con arroz y pollo y ya está, 3 días. Sí es verdad que el hecho de la dieta esta mono que le da solo una proteína y un hidrato, pues tienen a corto plazo, a lo mejor pocos días no pasa nada, pero en muy pocos días, más de 10, 12 días, se sabe que puede generar deficiencia. Entonces, si es un perro que no come nada más que comida casera, los agudos le puedes dar arroz, pavo y arroz muy hervido y pollo, pues se lo puedes dar, no hay más remedio. Sí, en los crónicos, que yo quizás son los que más problemas veo, porque en el agudo, mira, incluso a veces en los agudos, si no haces nada, se te va a resolver también, que son autolimitantes, ¿no? Pero si es un perro muy, muy estricto, no le cambio la dieta y ya está, en un agudo, no me complico. En un paciente crónico, que son los perros pequeños, que no sabe por qué, pero los perros pequeños que son mucho más piqui con las dietas, probamos varias y si no funciona, te digo la verdad, que lo enviamos siempre al nutricionista, que tenga una conversación con el tutor, que lo mentalice y que le dé opciones de proteínas noveles formuladas. Le damos una formulación con 1 o 2 proteínas noveles. Entonces ellos, por ejemplo, imagínate, enteropatía crónica, perro que no come casi nada y que no hay manera, no se toma una hidrolizada, no se toma esta lata, no le gusta la lata, no le gusta un formato, ¿qué hacemos? Pues ves al nutricionista, hablamos con Marta, que es con la que trabajamos,
le decimos, pues en este escenario tengo este perro, yo me gustaría una proteína novel. Le digo las que les relleno el formulario y digo, hazle una con lo que le quede. Se la hace y entonces ella me comenta a mí, pues está comiendo esto, entonces cuando ya veo que se lo está comiendo, le doy esos 10, 12 días y a partir de ahí me muevo con ella en las proteínas novel, pero con formulaciones. Yo particularmente intento y les explico con mucha precisión que es muy importante que eso esté llevado por un nutricionista, que yo no le puedo hacer una dieta casera, pues ahora toma caballo y patata, no me gusta que lo lleve, porque a veces también ellos, los nutricionistas, de verdad, te explican muy bien lo que puedes y lo que no puedes hacer. Entonces yo, cuando no hay límite, es gente que no te escucha o que no te quiere escuchar y le da muchas cosas, le envío y digo, en vez de pagarme hoy, págale a ella. Y la envío, además hace una consulta online y casi todos vienen como más mentalizados. Vale, gracias. Muchas gracias por la charla. Yo tengo varios pacientes con DOGFI y quería saber tu opinión porque tengo muchos pues con enteropatía crónica que va, que viene y que no saben si es por el pienso. Bueno, ya hemos hecho de todo y quieren seguir con el DOGFI. No sé, tu experiencia un poquito con este tipo de dietas, más que nada por si ser más drástica y decir bueno, que no. yo creo que sí, yo creo que a ver, lo primero que hago es que ayer lo hablábamos bastante, ¿no? Hablamos de cómo abordar en las charlas con Salva y con Marta, cómo abordar estas situaciones de gente que tiene un concepto de natural, ¿no? Que es natural, ¿no? Que es procesado, que es ultraprocesado, ¿no? Y discutían mucho que tienen que tener muy claro que una dieta comercial no es una dieta ultraprocesada como ellos tienen en la cabeza, ¿no? Entonces yo ahí fundamentalmente les digo que yo necesito, que es una enfermedad, no una situación de estar sano, sino y al estar enfermo yo necesito unas características de la dieta. Entonces, que por mucho que ellos quieran, tienen dos opciones, o seguir mis recomendaciones o no seguirlas. Entonces, yo la verdad es que no me enfado, sino le digo, si usted quiere, sigue mis recomendaciones y si no, no las sigue. ¿Qué va a hacer? No la voy a seguir. Entonces no tengo nada más que discutir, va a seguir con diarrea y ya está. No. Si las siguen, tienen que pasar. Si quiere usted casera, 100% tiene que pasar por una nutricionista, pero una nutricionista de nuestra confianza. Si no, no. Si no, tiene que ser comercial. Y es igual de buena, yo digo, es que es igual de buena comercial que casera. Utilizamos argumentos de, primero, el concepto de cuánto viven ahora los pacientes y cuánto vivían antes, ¿no? Porque ellos tienen este concepto, volver a una dieta natural como antes. Entonces utilizamos mucho los cuidados de ahora, las dietas, las formulaciones son súper preparadas y hay muchos estudios detrás, y si no lo quieren estudiar por gente dogmática es muy difícil, ¿no? Pero utilizamos mucho ese término de estudio científico, le enseñamos y lo enviamos al nutricionista si es gente muy complicada. El caso, no sé si ha estado, el caso que presenté antes de Kai, que tenía 10 dietas diferentes, venía de el concepto, quiero una dieta natural, quiero una dieta natural, quiero una dieta natural, y al final fue explicarle, mire, usted tiene una patología que necesitamos unas características determinadas de la dieta. Esto es una dieta hidrolizada, esto no lo es, esto es una proteína, entonces al final hay mucho argumento y probablemente no hay una respuesta única en ese escenario. Pero nosotros la verdad es que usamos mucho a Marta, le enviamos, le come la cabeza durante una hora, hora y media y les explica un poco todas las pautas sobre lo que es una proteína, lo que no lo es, lo que es natural, lo que no. Y muchos, cuando le explica realmente cómo hace una dieta formulada bien hecha, sin deficiencia, pues vuelven a la comercial. No sé, seguramente no he contestado bien tu pregunta, pero ya está. Y creo que ya me están echando. Si tenía alguna pregunta más, pues ahora afuera será un placer responder. Muchas gracias.